Señores, no nos cansamos de decir que el país no es el mismo y que el país ya no tiene la misma edad que tenía antes. Todos los días somos más viejos como país. Uno de esos signos es que en el año 1986, cuando el doctor Balaguer regresa al poder, después de haber gobernado 12 años, es electo en 3 ocasiones por 12 años más, pero solamente hace 10. En interés de presentar al país una imagen refrescante, nombró una serie de jóvenes reformistas que le daban al gobierno una imagen de frescura. Dentro de ellos estaba Minú Torres, estaba Quesada, estaba Luis Toral. Tenemos el placer de tener al amigo Luis Toral Córdoba, quien es muy consecuente con su línea de reelección. Con Balaguer siempre apoyó la reelección y desde hace más de 10 años ya dirige el movimiento externo de alguien que se va a reelegir, aunque sea con un periodo por el medio, el doctor Leonel Fernández. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Luis Toral Córdoba fue ministro de la Presidencia, secretario de Estado administrativo de la Presidencia, fue gobernador del Banco Central y fue también secretario de Estado de Agricultura, en razón de que Luis es uno de los cafeteros o cafetaleros de Barahona. Luis, bienvenido. Muchas gracias. Gracias por estar aquí. Gracias a usted. Luis, el movimiento externo de Leonel, como todo expresidente, es grande. ¿Realmente se ha mantenido grande o ha decrecido? No solamente es grande, sino que sigue su proceso de crecimiento. Porque es un movimiento, o sea, es una fuerza externa abierta a todas las corrientes. O sea, en el sector externo de Leonel estamos reformistas o balagueristas, están gente del PRD, gente del PRM, gente inclusive del Partido de la Liberación Dominicana que se sienten más cómodos trabajando hacia afuera, y gente de diferentes partidos, o sea, y muy importante, gente que nunca ha hecho política, que se decide en un momento dado, se le dificulta a veces la entrada a un partido político y sencillamente inician sus labores políticas a través de movimientos que no tienen una perspectiva indefinida, sino que se entran a un proyecto y de ahí se entusiasman y siguen su carrera política. Bien, Luis, para determinar una militancia reformista hay que hacer casi un estudio muy especial y ver de quién, cómo y qué. Sin embargo, en estos días Lila Albuquerque y Josecito Jacín resolvieron ese problema inscribiéndose en el PLD y punto. ¿Tú estás inscrito en el Partido de la Liberación Dominicana? No. Yo realmente soy un balaguerista de por vida hasta que yo me muera. Y ahora soy leonelista. O sea, yo estoy en el proyecto de Leonel Fernández. Solamente que sea Leonel candidato es que tú apoyarías. Tú no te meterías en otra candidatura que no sea la del doctor Leonel. Yo estoy trabajando para la candidatura del presidente Leonel Fernández. Mire, usted es el dirigente político de otro partido que ha dado el paso de dirigir un proyecto dentro del PLD. ¿Usted no ha tenido problemas internos con la organización en ese empeño suyo? No, realmente yo trabajo directo con el presidente Fernández como es sector externo. Nosotros no tenemos una línea partidaria, sino una línea política de nuestro líder y candidato, que es Leonel Fernández. O sea, nosotros estamos organizando una estructura a nivel nacional. Tenemos en todos los municipios, en todos los distritos municipales, en todas las provincias, estructuras de dirección, y esas estructuras de dirección le dan apoyo. ¿En todas? En todas. Y le dan apoyo a las estructuras de los movimientos. Porque mucha gente lo que quiere es tener su propia fuerza, dirigir su propia fuerza, y para eso están los movimientos. Ahora esos movimientos se integran en lo que sería, para ponerlo en términos populares, una federación de movimientos, que sería el sector externo de Leonel. Una especie de avanzada electoral. Por ejemplo, en la plataforma que Leonel ha creado de seguidores, que se llama CIGEL, en esa plataforma hay alrededor de 45% de los inscritos que no son miembros del padrón del PLD. No están en el padrón, sino que son externos. Esa es la fuerza
enorme que tiene Leonel Fernández, que hoy ya está rondando casi el 1.000.000 de ciudadanos. Mira, tu tradición no es ni enfrentar ni entrar en discusión. No te vamos a meter en los líos del PLD porque no es tu problema, así como tampoco de medir gestiones, pero sí es necesario, como es gobernador del Banco Central, y esa prácticamente es una federación de exgobernadores que se mantiene. ¿Tú entiendes que Héctor Valdés en los dos gobiernos del PLD es un héroe anónimo que ha hecho posible una estabilidad macroeconómica, a pesar de que él personalmente es medio pesadón? Yo pienso que el Banco Central ha cumplido su papel. Y no se puede decir que la estabilidad macroeconómica de un país está en manos solo del Banco Central. El Banco Central es un actor. También está el Estado dominicano. ¿Y la deuda no la maneja, deuda externa no la maneja el Banco Central? No. El Banco Central maneja su deuda y el gobierno maneja la de él. O sea, naturalmente, el Banco Central... ¿Ni siquiera la externa? No, ninguna. El Banco Central lo que es el garante de la política monetaria, financiera, cambiaria de la República ¿Y el Banco Dominicana Central es encargado de conseguir buenos informes de los organismos internacionales? Bueno, los organismos acuden al Banco Central en busca de información y hacen sus análisis. Pero aquí es más importante analizar al gobierno dominicano, no al Banco Central. Porque el Banco Central es el garante de la estabilidad de precios, pero maneja ciertos mecanismos. Pero la preocupación, por ejemplo, mía, fundamental, es que estamos en presencia de un gobierno que se está endeudando de una manera sustancial. Para mí, hoy, es preocupante la situación de la República Dominicana. ¿Tú sustituiste a Luis Julián Pérez? No, a Guillermo Caram. Ah, ya. Señor Toral, aquí los dominicanos todos somos expertos en política y cada quien tiene una radiografía de política del país. ¿Cuál es la suya? Bueno, en este momento mi preocupación básica es la falta de confianza en las autoridades. O sea, cuando usted ve unas autoridades que no respetan ellos mismos la ley y no respetan la Constitución de la República, comienza la situación a denigrarse. Cuando usted ve que el país está atacado ahora mismo por una campaña internacional de descrédito al turismo, porque usted tiene las autoridades en busca de modificación de una constitución, cuando usted ve que la República Dominicana está teniendo una baja, ayer mismo, anoche me enteré yo, de un grupo, una empresa grande que iba a tener una convención en República Dominicana y anoche la canceló completa y se la llevó para otro país. O sea, cuando estamos en medio de esa situación, lo que se necesita es paz, lo que se necesita es tranquilidad. Y usted vio cómo salimos de un cerco al Congreso Nacional, que gracias a Dios el pueblo, con las presiones, logró que el gobierno, que el presidente Danilo Medina echara para atrás esa medida. O sea, pero esa situación yo estoy sumamente preocupado, porque ya usted ve, por ejemplo, el Banco Central está actuando. ¿Por qué está actuando con una inyección de 29.000 millones de pesos primero y ahora de 5.000 y pico millones después? Porque se le está cayendo las inversiones, porque se le está cayendo la economía y se le está cayendo precisamente por la falta de confianza. Yo tengo constructores que ya han disminuido sus proyectos, que en vez de hacer 40 apartamentos van a hacer 20, en vez de hacer 100 van a hacer 60. Entonces, estamos hablando que comenzó ya un proceso de pérdida de confianza y a mí me preocupa porque nos puede llevar a una crisis profunda económica. Pero todos los indicadores macroeconómicos permanecen estables. ¿Cuáles son, en base a qué se puede decir que la economía dominicana se está deteriorando? ¿Cuáles son los síntomas? Ha habido una disminución importante del crecimiento y ha habido una disminución en los últimos meses, porque recuérdense que la economía es de rezago. Ha habido una disminución de las inversiones y de los planes de inversiones del sector inversionista nacional e internacional. Y eso sencillamente por falta de confianza. Usted va a confiar. Pero en el 17 se presentó una situación así en el primer trimestre y el Banco Central, con medidas de estímulos, logró que la economía retomara
el ritmo de crecimiento. Pero ¿No se estará produciendo ahora una situación similar? Pero en el 17 no se había gestado una violación a la Constitución de la República. No se había dicho al mundo que el comité político del Partido de la Liberación Dominicana, que en su mayoría son miembros del gabinete del gobierno, iba a violar un pacto que había sido aprobado por su mayor organismo del partido, o sea, que lo iba a desconocer, que van a desconocer la Constitución que señala taxativamente que el actual presidente no se puede reelegir, que hoy vemos de nuevo unas declaraciones del presidente del Senado diciendo que el presidente de la República dice que todavía él no ha tomado una decisión, cuando el propio presidente de la República en su partido firmó un pacto donde él mismo proponía que se sometiera la República Dominicana al sistema electoral americano y que él jamás volvería, que juró ante Dios, que juró con su partido, que firmó, que presentó un artículo 124 con un párrafo que estaba bien claramente establecido, y hoy dije que todavía casi voy a hablar, que no hablo, que hablo en marzo. O sea, cuando un inversionista de fuera ve que un presidente de la República está desconociendo lo que él firmó, lo que aprobaron, lo que él llevó al Congreso Nacional, lo que él juró, porque él juró ante la Asamblea Nacional solemnemente cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República, esa Constitución que establecía claramente en el artículo 124 que solamente podía reelegirse una vez y nunca más. Y el párrafo lo explicaba directamente al mismo presidente que se estaba sometiendo a esa Constitución. Óyese, cuando un gobernante y unos ministros no respetan la ley, no respetan la Constitución, ¿cómo la puede respetar un simple ciudadano? Y ahí es mi preocupación, porque lo que puede venir aquí es una desobediencia civil. ¿Y qué te va a traer eso? ¿Bondad económica? Te va a traer problemas económicos, porque va a hacer falta de confianza en todas las instituciones. En su proyecto de sector externo, la meta era unos 600,000 nuevos adeptos a la causa del presidente Fernández. Ya se cumplió, pero vamos a suponer que se llegue a modificar la Constitución. Los seguidores de Leonel le podrían permitir dejar el PLD y ganar las elecciones. Lo primero que yo no creo que se modifique la Constitución. Primero, porque no tienen los votos. Y segundo, porque no es posible pasar una ley para una reforma constitucional que de hecho es la ley inconstitucional. Porque la ley no puede pedir que se modifique lo que está establecido que no se ha cumplido. Es que Danilo tiene que cumplir. Danilo juró la Constitución que dice que no se puede presentar. Está jurada de cumplirla y hacerla cumplir. Esa Constitución, no las futuras. Entonces, sencillamente, eso se cae de la mata. Seguir insistiendo en eso es seguir creándole incertidumbre a la República Dominicana. Es aumentar la falta de confianza. Señores, el presidente de la República anoche tuvo que emitir un decreto, señores, pidiéndole que defiendan a los turistas en este país. Y para defender a los dominicanos, ¿cuándo va a él emitir el decreto? Cuando están los barrios con los asaltos al pecho. Pero además de eso, yo voy más lejos. ¿Cómo es posible que me digan a mí que hay que esperar que el presidente de la República emita un decreto para que se protejan a los ciudadanos nacionales y extranjeros que estén en la República Dominicana? Si eso está en la Constitución y eso está en las leyes de la República, quiere decir que no se están cumpliendo. Porque lo que tenemos ahora es una capacidad enorme de querer infringir la ley. Y yo creo que ahí es que está el problema básico de la República Dominicana. Es que sencillamente, oiga bien, usted quiere que este país comience a calmarse y comience a bajar todas las tensiones nacionales e internacionales. Danilo sencillamente decir, no, yo voy a cumplir con lo que me comprometí con la Constitución de la República. No voy a pasarle por encima un pacto de mi partido. Inmediatamente se unifica el partido, no hay que hacer nada, no hay que hacer comisiones, no hay que hacer reuniones, es que está unificado inmediatamente. Y tienen una cosa importante ese partido, es que tienen el activo más importante. Leonel no le gana a nadie con un PLD unido, nadie. Pero unido, ¿verdad? Y sin unir,
Nadie gana. ¿Usted cree que el discurso que usted está manejando garantiza la unidad del PLD? Yo creo que la unidad del PLD se garantiza cumpliendo el pacto y cumpliendo la Constitución. Si es contra el pacto y contra la Constitución, sería Leonel una persona que no se respeta. Porque sencillamente sería apoyar el desconocimiento de un acuerdo firmado, notarizado, llevado al Pleno Nacional de Dirigentes, llevado al Comité Central del partido, y que de buena primera diga, no, eso se va a desconocer. Luis, decía alguien por ahí, un humorista, dice que no cunde el pánico. Realmente, sí, y yo creo que es así, si la candidatura de Leonel es una candidatura fuerte, primero por 12 años de ejercicio, segundo porque hay una etapa de los primeros 4 años cuando ustedes llevan a Leonel Fernández, que fue un gobierno muy positivo. La pregunta es la siguiente: en el supuesto caso de que haya unas primarias en el PLD, ¿por qué, si Leonel es tan bueno y este gobierno es tan malo y tan inseguro, por qué no se va a esas primarias en caso de que se modifique la Constitución, que no va a pasar, porque ustedes se van a encargar de impedirlo? Pero en caso de ¿cuál es el temor si ustedes tienen esa mayoría? Julito, si se modifica la Constitución, se modifica con sobornos. Oye, pero es una política ficción. Vamos a suponer que se habilite Danilo y que vaya a una primaria con Leonel, le va de robo. Pero lo que yo te digo, si él pudiera habilitarse y si él pudiera ir a una primaria, quiere decir que le pasó por encima a todo el mundo. No sabemos. Con los sobornos, con los amedrentamientos, con los militares en el Congreso, amedrentando la sociedad y amedrentando los legisladores contrarios a la reforma de la Constitución. Óyete, ¿qué no haría un gobierno? Entonces sencillamente estamos poniéndonos en la ilegalidad, en la inconstitucionalidad. Y si ocurre eso... ¿Y por qué Danilo no cumple con la Constitución? ¿Por qué no podemos ese escenario? Que Danilo cumpla con la Constitución, que cumpla con el pacto. Vamos a analizar ese escenario, vamos a analizar qué va a pasar. Señor Toral, o sea, es ahí por qué razón tiene. Venga acá, oigan bien, Julito al empezar tocó para mí al hombre más grande que ha parido la República, Joaquín Balaguer. Y se ha hablado muchísimas cosas de Joaquín Balaguer. Se ha hablado del reeleccionismo de Joaquín Balaguer. Oiga bien, Joaquín Balaguer modifica la Constitución en el 1966 en una reforma integral de una República Dominicana después de una revolución entre dominicanos, entre hermanos. Oiga bien, y hace una reforma constitucional integral y jamás en sus 22 años de gobierno la modificó. Jamás. Si se religió, estaba establecido en la Constitución. Y fíjense una cosa, la modificaron en el 94, aunque fue en su gobierno, no fue él. Fue una intervención extranjera inconstitucional que dio al traste con la institucionalidad de la República Dominicana. Y Balaguer, pensando en el país, accedió. Y no la modificó. Y no intentó volver en el 96 por encima de la Constitución. Y la respetó. Y volvió en el 2000 a ser candidato con la Constitución que a él mismo le había dañado en lo personal. Porque a él lo dañaron, porque él había sido electo por 4 años. La Junta Central Electoral emitió la certificación. El Congreso Nacional aprobó la certificación de la Junta Central Electoral. Y después le quitan 2 años a Balaguer, pero no se lo quitan ni a los senadores, ni a los síndicos, ni a los diputados, ni a los regidores. O sea que las elecciones fueron buenas para unos y malas para otros. Entonces, aún así, por el país, por la estabilidad, y yo fui uno de los que siempre estuve en contra y le decía, no, el país votó por 4 años. Sin embargo, Balaguer lo que me dijo, Toral, el país está por encima de una sola persona. Y este es al revés. Quiere machacar. Ya violó la Constitución anterior porque se eligió estando prohibida la reelección. Óyete, y se hace un pacto. Se hizo un pacto para que se votara a unanimidad en el Congreso por esa reforma. Pero ese pacto establecía que había que poner candados
que había que fortalecer la institucionalidad. Si ya usted dijo que el sistema mejor era el americano, ¿por qué ahora tiene que ser otro? Ahorita vamos a estar con un ruso y finalmente con el chino, que es el que finalmente va a traer la dictadura. Hay que imponerse y hay que trabajar en contra de eso. Hoy este país no fue una revolución por defender la Constitución. Mire, precisamente, en caso de que ocurra todo eso que se está especulando de que puede modificar, posiblemente el presidente Fernández diga, yo no voy a seguir siendo presidente de un partido donde se viola la Constitución y la apaña. Bueno, si se da la violación constitucional, él no tiene otro camino. Porque él no puede estar en un partido donde su plana mayor, donde el presidente de la República está violando la Constitución. Y yo te voy a decir una cosa, es el país. Porque usted tenía el Congreso ahí, pero seguían la protesta. ¿Pero qué ha pasado? Las protestas se han comenzado a generalizar y ahora está la prendedera de vela en todas partes y tanto los sectores integrándose. Pero usted sabe lo que va a pasar, que esa prendedera de vela van a seguir caminando y ahorita va a ser prendedera de gomas. Y el país se va a desestabilizar y así este país no camina. Las constituciones, los países en el mundo por siglos van mejorando. Luis, pero las canas a los hombres lo tranquilizan. Yo te veo a ti con la cana, tú estás muy excitado con el problema. Tú No. nunca tenías ese discurso tan incendiario. Yo no estoy excitado, Julito, yo estoy apasionado. Sí. Porque sencillamente Yo no te veo la visto República, así. no, es que nunca había estado... Ni ha enfrentado a nadie, ni tenía. No, pero yo no estoy enfrentando a pero yo nadie. te felicito. Oye, esa cosa que está gobernando ahí que se quiere quedar. No, pero eso yo no he enfrentado. Pero eso, soy violador de todo. Le estoy pidiendo... No, pero está muy bien. Le estoy eso, pidiendo yo que no- respete la Constitución. Yo creo que esto está bien. Le estoy pidiendo que respete un pacto. O sea, eso no es enfrentarlo. Yo no estoy desconociendo su labor. Óyese, Lo que hasta yo- Balaguer, lo cuando que yo- quiso un tercer periodo permitido, lo le que- quitaron lo 2 que- lo años. que Es yo- que no es lo- posible. La única cosa que no quiero polémica de ese tipo es que trabajaste para un hombre que tuvo 22 años y lo sacaron en contra de mi voluntad. Y trabajaste, y ahora está trabajando para un hombre que tuvo 12 años, para oponerse a uno que nada más ha estado 8 años. Entonces te basas en la Constitución de cosas que uno no se explica. Estuviste en una organización en que el gobernador actualmente tiene 18 años, y que Leonel tiene desde que se murió Juan Bosch, el presidente. Así que la única reelección mala es de Danilo. No. Porque es inconstitucional. No es la única mala. Es la única que no está permitida por la Ay. Constitución. Porque no Pero- es mala. Pero la Constitución dice cómo modificar. Sí, la Constitución, ese es un buen tema. La Constitución dice cómo modificarse, pero la Constitución pone cómo hacerlo y no dice que sea violando. Lo primero que usted tiene que respetar la Constitución. Y si usted presenta una ley que está tumbando algo que está establecido, que tiene que cumplirse en este periodo, no en el futuro, usted está siendo inconstitucional. No. Es eso. Si le dijiste también que está comprando y están comprando los votos. Pero Julito, si hoy Porque, por ejemplo, Si hoy 4 de julio. Danilo puede venir ahora mismo y decirle a sus seguidores, vamos a hacer una cosa, al pueblo hay que oírlo. Vamos a ausentarnos del Congreso hasta después del 26. Y ya se acabó el problema. No, él lo hace como entienda, lo importante es que cumpla con la Constitución. Yo creo que Danilo es un gran hombre, yo creo que ha hecho un gran gobierno. Un minuto. O sea, yo no creo que Danilo sea un hombre malo, lo que creo es que él debe salir por la puerta ancha de la historia. Pero ¿por qué no rehabilitarlo? Pero ¿por qué tiene que rehabilitarse a alguien que está la Constitución ya, que él mismo se inhabilitó? No fue nadie que lo inhabilitó, fue él mismo que entendía y lo dijo público. Público, están todos los videos. Este es mi último, ni uno más. He Luis. entendido que lo mejor es el sistema americano. Luis, nos quedan 318 días y tú vas a venir casi toda la semana para que le digas sus verdades a eso, porque después del 26 ya es otro panorama, ¿verdad? Claro. Así que yo quiero invitarte a que vengas y nos hables por áreas, porque puedes hablar de agricultura, puedes hablar de educación, puedes hablar de todas esas cosas. Lamentablemente el panorama no nos permite Bueno, ahora. hoy Pero no estoy se de acuerdo puede contigo. entrar en todo, porque hoy está muy caliente. Está muy caliente. la cosa.
Seguro, estamos prendiendo velas.